Hola, hoy hablaremos sobre Sendero Luminoso. Esta exposición busca comprender sus orígenes, su ideología y el impacto que lideró en el país. Para comprender el Sendero Luminoso debemos situar sus raíces en las fallas históricas del Estado peruano. El antecedente es el Estado oligárquico 1930 a 1968, el cual fue caracterizado por una exclusión total, política, económica y sobre todo social, que sustentaba en un racismo implícito. Las élites mantenían una hegemonía cerrada sin interés en forma de comunidad política nacional. En este marco de profundas brechas en el Partido Comunista del Perú, es decir, Sendero Luminoso, una organización decidió afirmar su propio camino en Ayacucho hasta 1970. Finalmente, en mayo de 1980 se desencadenó el conflicto armado más violento de toda la historia de la República. Manrique analiza la crueldad extrema como el rasgo definitivo de la guerra senderista, enfocándose en la violencia ejemplarizadora, con métodos como el degollamiento o el envenenamiento. Más allá de la muerte, esta semana muestra cómo la violencia alteró el imaginario colectivo. Sendero Luminoso, al alcanzar su mayor extensión e intensidad alrededor de 1990, se convirtió en un factor central de la crisis política del Perú. El texto analiza cómo la década de la antipolítica da conceptos democráticos como el acuerdo, la negociación y el consenso fueron degradados. La crisis generada por la violencia terrorista contribuyó al deterioro de la institucionalidad y al surgimiento de figuras que capitalizaron el miedo, llevando a cabo acciones políticas externas como el autogolpe en 1992, que marcó el punto álgido de la antipolítica en respuesta al terror. Una de las causas principales que permitió el surgimiento de Sendero Luminoso fue la adoptación de una ideología profundamente dogmática, construida alrededor de la figura de Abimael Guzmán. El llamado pensamiento Gonzalo convirtió la interpretación maoísta en una doctrina absoluta y cerrada, donde cualquier tipo de crítica era descartada por considerarse contrarrevolucionario. Llevó a que la violencia no solo se justificara, sino que fuera concebida como un componente necesario en su proyecto político, orientado a destruir el orden existente. A este componente ideológico se suma el contexto social descrito por de Gregory, quien señala que el sendero creció en el espacio rural marcado por décadas de abandono estatal. Según su análisis, en regiones como Ayacucho existía una profunda desigualdad en el acceso de educación, servicios y participación política, lo que generó un ambiente donde discursos radicales podían encontrar eco. La fotografía de la quema de ánforas en Chusco, preservada en los archivos del lugar de la memoria, muestran visualmente el primer acto público del sendero, al sabotear las elecciones democráticas. Esta imagen revela su rechazo frontal al sistema político, confirmando lo planteado por Ramírez y Moreña sobre la naturaleza doctrinaria del movimiento, y lo explicado por de Gregory sobre el contexto social que permitió que esta ideología radical tomara fuerza. Una de las consecuencias más profundas del accionar del Sendero Luminoso fue el impacto devastador que su violencia dejó en la sociedad peruana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documenta que el Sendero fue responsable de la mayor cantidad de muertes durante el conflicto armado, utilizando métodos como asesinatos selectivos, emboscadas y masacres. Buscaba sembrar terror como herramienta política, afectando de manera directa la vida cotidiana de miles de peruanos y provocando desplazamientos forzados, fragmentación social y miedo permanente. Asimismo, de Gregory señala que esta violencia senderista destruyó las estructuras locales para sostener sus formas tradicionales de operación. Esto generó un daño duradero que no solo se limitó al periodo del conflicto, sino que dejó cicatrices sociales que persisten hasta hoy. Esta destrucción social fue una consecuencia directa del pensamiento Gonzalo, que concebía la violencia como un mecanismo legítimo de transformación. Según su análisis, este enfoque extremo no solo causó sufrimiento inmediato, sino que provocó que el Estado respondiera con políticas represivas que en algunos casos también derivaron en violaciones de derechos humanos.
Así, la consecuencia central del accionar senderista fue una fractura social profunda que aún marca la memoria del país. Escucharemos ahora a Celestino, quien vivió en Cusco durante los años más intensos del conflicto. Él comparte cómo le afectó y respondió las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál fue la ideología que Sendero Luminoso proyectaba en el país? La ideología fue el comunismo o nacionalismo, es decir, el Perú para los peruanos, las riquezas naturales para el pueblo, ejemplo, petróleo, minería y otros. Querían pues la ideología o modelos del líder chino, de Mao Zedong, Marx y otros. Un ejemplo, la energía eléctrica, el costo es elevado a domicilio en comparación a su origen o producción. Ellos decían, si llegaran al poder, no habría policías, jueces, abogados, cárceles. Al primer delincuente lo mataba. ¿Cuál fue el impacto que tuvo Sendero Luminoso en el país? El impacto que causaron era que cuando actuaban a espaldas del militarismo, muchos, especialmente los que abusaban del poder, se comportaban bien. Y el pueblo temía la presencia de Sendero. Se decía que había muchas víctimas, también apagones, escasez de combustible y alimentos. Pero la prensa escrita o la televisiva no nos decían la verdad. Eso tenemos entendido porque desde hace mucho tiempo la prensa nos engaña y nos miente. A través de esta entrevista podemos acceder a más información de los acontecimientos que el país afrontaba en su día a día en estos años de temor por lo que pueda suceder en el futuro. Además, nos ayuda a comprender y tener una idea más clara de lo que significaba Sendero Luminoso para la sociedad del país. Siguiendo con el segundo entrevistado, el señor Pedro, ¿cómo afectó la presencia de Sendero Luminoso en tu vida diaria? No se podía vivir tranquilo, no podía. Tenía un hermano, un padre que era del ejército militar, no sabía si iba a regresar o no, por cualquier cosa. Se subían a los micros, paraban los micros, policías haciendo la famosa batida que hacen, y no eran policías, eran de Sendero Luminoso, disfrazados de policía. Nosotros usábamos libreta electoral en ese tiempo, pero sacábamos otra gente de identidad, o si estabas con un uniforme escondido, camuflado, allí en el micro te mataban. Fue terrible. Y no es que murieron 100, 200. ¿Tiene algún recuerdo de un atentado de Sendero Luminoso que haya marcado en su entorno? Claro, dos tengo. Uno, la Marina recogía su personal con ómnibus pintados de otro color para que no sean identificados y recogía el personal hasta de Villa Salvador. Y viniendo de Villa Salvador habían colocado dinamita en la pista. Cuando pasó el ómnibus, lo volaron. Ahí murieron muchos compañeros. El otro fue del Canal 2, San Felipe. Hubo otro bus que lo aventaron con todo, murieron un montón. Y el más grave es el de Atarata en Miraflores. Es un coche bomba, la gente gritaba pues, del edificio, las ventanas, todo se cayeron, un montón de gente murió, que no tenían nada que ver. Y en pleno corazón de Miraflores, fue terrible. El testimonio del entrevistado revela la profunda inseguridad y el miedo constante que marcó la vida cotidiana durante la época de Sendero Luminoso. Hoy en día muestra cómo la violencia no solo amenazaba físicamente, sino que alteraba la rutina, las relaciones familiares y la percepción de la seguridad. En conclusión, la manera en la que el Estado y la sociedad enfrentaron el surgimiento y expansión de Sendero Luminoso no fue adecuada, porque el conflicto evidenció causas estructurales profundas como la desigualdad, el abandono histórico de regiones enteras y la exclusión social, que no fueron atendidas, permitiendo que el movimiento permaneciera en territorios vulnerables. Por todo ello, la alternativa de solución más efectiva habría sido una estrategia integral que combinara una verdadera presencia social en zonas rurales, servicios básicos sólidos, fuerzas de seguridad capacitadas y respetuosas de los derechos humanos, una comunicación transparente y el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, de modo que el país pudiera enfrentar la violencia con legitimidad, cerrar brechas históricas y evitar que movimientos radicales